Bienvenidos. En este video, contaremos la historia completa de una de las figuras más importantes y transformadoras del siglo XX. Un hombre cuyo nombre resuena hoy en todo el mundo como un sinónimo universal de paz, de justicia y de una lucha incansable por la dignidad humana. Su nombre es Martin Luther King, Jr. Para millones de personas, su nombre evoca imágenes poderosas, un monumento de piedra en el corazón de Washington, D.C., calles y escuelas que llevan su nombre en ciudades de todo el planeta y, por supuesto, el eco de una voz potente y clara que proclamó 4 palabras inmortales: yo tengo un sueño. Estas palabras, pronunciadas en un caluroso día de agosto de 1963, no solo definieron a una generación, sino que se convirtieron en el himno de un movimiento que se atrevió a desafiar y, finalmente, a derribar un sistema de segregación racial que llevaba siglos arraigado. Aquel discurso fue la cumbre de la montaña, el momento que todos recuerdan. Pero el camino hacia esa cumbre fue largo, arduo y lleno de peligros. Detrás de ese famoso discurso, detrás del ícono mundial, del ganador del Premio Nobel de la Paz y del feriado nacional, existió un hombre. Un hombre de carne y hueso. Un esposo y padre que temía por la seguridad de su familia cada vez que sonaba el teléfono en mitad de la noche. Un pastor que a veces dudaba y sentía el peso aplastante de ser el líder de millones de personas. Un ser humano que luchó contra sus propias batallas internas, incluyendo episodios de profunda depresión, mientras presentaba al mundo un rostro de esperanza y fortaleza inquebrantable. Esta no es solo una biografía que recita fechas y eventos históricos en orden cronológico. Este es un viaje al corazón de su lucha, una inmersión profunda en la mente de un brillante estratega y en el alma de un predicador cuya fe fue tanto su escudo como su arma. A lo largo de la próxima hora y 40 minutos, vamos a explorar el camino completo de su vida, sin omitir los triunfos ni las tragedias. Comenzaremos en su niñez, en el sur de los Estados Unidos, un mundo cruelmente dividido por el color de la piel, y seguiremos su evolución hasta convertirse en un líder de talla mundial. Veremos cómo un joven pastor baptista, armado únicamente con sus palabras, su intelecto y una profunda convicción en las ideas de la no violencia, se atrevió a confrontar un sistema de opresión brutal. Nos sumergiremos en los momentos cruciales que lo definieron y que cambiaron la historia de su nación. El boicot de autobuses en Montgomery, una protesta comunitaria que duró más de un año y demostró por primera vez el poder económico y moral de la acción colectiva no violenta. Analizaremos en detalle sus cartas desde la cárcel de Birmingham, un texto escrito en los márgenes de un periódico que se ha convertido en un manifiesto fundamental sobre la justicia y la desobediencia civil. Reviviremos la gloria y la complejidad política detrás del discurso en Washington y entenderemos la enorme presión y responsabilidad que sintió al convertirse en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero para pintar un retrato completo, también debemos explorar los capítulos más oscuros, complejos y a menudo menos conocidos de su vida. La implacable y obsesiva persecución del FBI bajo la dirección de J. Edgar Hoover, quien lo consideraba una amenaza para la seguridad nacional. Sus momentos de profunda soledad y agotamiento, cuando la carga de ser un símbolo parecía insoportable. Y su valiente pero controversial decisión de oponerse públicamente a la guerra de Vietnam, una postura moral que le costó el apoyo crucial del gobierno y de muchos de sus antiguos aliados liberales. Finalmente, lo acompañaremos en sus últimos días, en su transición hacia una lucha más amplia por la justicia económica, apoyando a los trabajadores pobres en Memphis. Hasta ese fatídico atardecer de abril de 1968, cuando una bala silenció su voz, pero jamás pudo extinguir su mensaje. La pregunta central que guía nuestro relato es simple, pero a la vez inmensamente compleja: ¿cómo lo hizo? Como un hombre, sin un ejército, sin un cargo político formal y enfrentando el odio arraigado y la violencia del Estado, logró iniciar una revolución pacífica que no solo cambió las leyes, sino que también comenzó a cambiar los corazones y las mentes de un país. Para responder a esta pregunta, debemos empezar desde el principio, en el mundo que lo recibió.
Un mundo diseñado estructuralmente para decirle, desde su primer aliento, que él valía menos por el color de su piel. Un mundo que, a pesar de todo, él se negó a aceptar. Acompáñenos en este recorrido por la vida, la lucha y el eterno legado de Martin Luther King, Jr. Para entender al hombre, primero debemos entender el mundo que lo formó y el sistema que se atrevió a desafiar. Martin Luther King, Jr., nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. Sobre el papel, era un ciudadano de los Estados Unidos, la autoproclamada Tierra de la Libertad. Pero en la realidad de aquellos años, el sur de Estados Unidos operaba bajo un conjunto de reglas completamente diferentes. Era un territorio gobernado por un sistema de opresión racial conocido como las leyes de Jim Crow. Para comprender cómo surgió este sistema, debemos retroceder brevemente en la historia. Tras la Guerra Civil, que abolió la esclavitud, hubo un breve periodo de esperanza para los afroamericanos, conocido como la Reconstrucción. Pero esta esperanza fue aplastada. Hacia finales del siglo XIX, los estados del sur implementaron una serie de leyes para reafirmar la supremacía blanca. Este sistema fue validado en 1896 por la Corte Suprema en un caso histórico llamado Plessy contra Ferguson. El tribunal dictaminó que la segregación era legal siempre y cuando las instalaciones para ambas razas fueran separadas pero iguales. En la práctica, la parte de iguales fue siempre una mentira. La realidad fue siempre separada y desigual. El nombre Jim Crow provenía de un personaje de un antiguo espectáculo de comedia, donde un actor blanco se pintaba la cara de negro para ridiculizar a los afroamericanos. Y ese espíritu de humillación era la esencia de todo el sistema. No se trataba simplemente de leyes escritas, era una forma de vida. Una red invisible y a la vez brutal de reglas y costumbres diseñadas para controlar cada aspecto de la vida de la población negra y recordarles constantemente su supuesto lugar inferior en la sociedad. Imaginen por un momento cómo era vivir bajo estas reglas. Si eras una persona de color, la segregación te seguía a todas partes. No podías beber de la misma fuente de agua que una persona blanca. En su lugar, debías usar una fuente separada, a menudo sucia y en mal estado, marcada con el humillante letrero de color. No podías entrar a un restaurante o a un hotel por la puerta principal, tenías que usar una entrada trasera, si es que se te permitía entrar. En el autobús, estabas obligado a sentarte en la parte de atrás y, si un pasajero blanco necesitaba un asiento, tenías el deber legal de levantarte y cedérselo, sin importar tu edad, sexo o estado de salud. La separación era total, escuelas para blancos y escuelas para negros, pero las escuelas para negros recibían muchos menos fondos, tenían libros viejos y edificios en ruinas. Hospitales, parques, piscinas, bibliotecas, cines e incluso cementerios, todo estaba estrictamente dividido. En una tienda, no podías probarte un sombrero o unos zapatos, porque se consideraba que tu piel los contaminaría para un futuro cliente blanco. Pero el sistema iba más allá de lo físico. También era un código de conducta no escrito, una coreografía diaria de sumisión. Un hombre negro adulto podía ser llamado muchacho por un niño blanco. Se esperaba que bajara la mirada al hablar con una persona blanca y que siempre se dirigiera a ellos como señor o señora, mientras que a él se le llamaba por su primer nombre. Debía quitarse el sombrero y hacerse a un lado en la acera para dejarlos pasar. Económicamente, Jim Crow fue diseñado para mantener a la población negra en un ciclo de pobreza. A muchos se les negaba el acceso a trabajos industriales y profesionales, forzándolos a trabajar como sirvientes o en el campo bajo un sistema llamado aparcería. En este sistema, las familias alquilaban tierras de un propietario blanco a cambio de una gran parte de la cosecha. A menudo, los contratos estaban diseñados para que el agricultor siempre terminara endeudado, atándolo a la tierra en una condición que se parecía mucho a una nueva forma de esclavitud. Políticamente, el objetivo era la exclusión total. Aunque la Constitución garantizaba el derecho al voto, los estados del sur crearon una serie de barreras para impedirlo. Exigían el pago de un impuesto para votar,
algo que la mayoría de los afroamericanos pobres no podían permitirse. Implementaban pruebas de alfabetización, en las que se pedía a los votantes negros que interpretaran secciones complejas de la Constitución, preguntas que incluso un abogado tendría dificultades para responder. Cualquier error, por mínimo que fuera, significaba la negación del voto. A través de estas tácticas, se silenció políticamente a casi toda una población. Y detrás de todo esto, estaba la amenaza constante de la violencia. Organizaciones terroristas como el Ku Klux Klan actuaban como los guardianes no oficiales de este orden social. El miedo era el aire que se respiraba. Una simple acusación falsa, una mirada equivocada o un gesto malinterpretado podían terminar en una paliza, la quema de una casa o, en el peor de los casos, un linchamiento. Un asesinato público y brutal que casi siempre quedaba impune, a menudo celebrado como un espectáculo comunitario. Este fue el mundo al que llegó Martin Luther King. Un sistema totalitario de control social, económico y psicológico. Un mundo diseñado para aplastar el espíritu y extinguir la esperanza. Fue en este ambiente de opresión sistemática y terror latente donde un joven muchacho, miembro de una familia orgullosa y de fe profunda, tendría sus primeros y dolorosos encuentros con la injusticia. Experiencias que, en lugar de romperlo, sembrarían en él las semillas de una indignación sagrada y un inquebrantable deseo de cambiar el mundo. En medio de este mundo diseñado para humillar y reprimir, Martin Luther King, Jr., tuvo una ventaja crucial. A diferencia de millones de otros niños afroamericanos, él no enfrentó este sistema solo ni desprotegido. Nació en el corazón de una familia que era una verdadera fortaleza de orgullo, fe y resistencia. El hogar de los King era una isla de dignidad en un océano de opresión, y fue dentro de sus muros donde aprendió sus primeras lecciones sobre cómo enfrentar el odio sin perder el amor propio. El pilar de esta fortaleza era su padre, Martin Luther King, Sr., conocido por todos como Daddy King. Era una figura imponente, un hombre de voluntad de hierro y un respetado pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer, una de las congregaciones negras más importantes de Atlanta. Daddy King se negaba rotundamente a aceptar el sistema de Jim Crow. Despreciaba la sumisión y enseñaba a sus hijos con el ejemplo. Existe una famosa historia sobre él llevando a su hijo a comprar zapatos. El empleado les dijo que debían pasar a la parte trasera de la tienda para ser atendidos. Con calma pero con una firmeza inquebrantable, Daddy King tomó a su hijo de la mano y le dijo al empleado, «Estaremos juntos en la parte de atrás o no compraremos zapatos aquí». Y salieron de la tienda. En otra ocasión, un policía lo detuvo y lo llamó muchacho. Daddy King, señalando a su hijo en el asiento de al lado, respondió, «Ese es un muchacho. Yo soy un hombre». Con cada acto de desafío, le enseñaba a su hijo que la verdadera medida de una persona no era cómo la trataba la sociedad, sino cómo se veía a sí misma. El mantra en la casa de los King era simple y poderoso, tú eres alguien. Si su padre le enseñó la resistencia, su madre, Alberta Williams King, le enseñó la gracia y le proporcionó el contexto intelectual para entender el mundo. Ella también provenía de una familia de pastores y era una mujer educada, una maestra. Fue ella quien tuvo la difícil tarea de explicarle a su hijo la dolorosa realidad de la segregación. El momento decisivo llegó cuando Martín tenía 6 años. Tenía 2 amigos blancos, hijos de un tendero cercano, con quienes era inseparable. Un día, sin previo aviso, los padres de los niños le dijeron a Martín que ya no podía jugar con sus hijos. ¿La razón? Iban a empezar a asistir a escuelas para blancos y él a una escuela para negros. Era hora de que dejaran de jugar juntos. Con el corazón roto y confundido, Martín llegó a casa llorando y le preguntó a su madre por qué. Fue entonces cuando Alberta King sentó a su hijo en su regazo y tuvo la conversación que innumerables padres negros han tenido que tener con sus hijos a lo largo de la historia. Le explicó el sistema de la segregación y la historia de la esclavitud. Pero lo más importante que le dijo esa noche fue, nunca debes permitirte sentir que eres menos que nadie.
No dejes que este sistema te haga odiar a los blancos. Es nuestro deber como cristianos amarlos. Fue una lección monumental, le dio a su hijo una forma de procesar su dolor y su ira, no con un odio corrosivo, sino con un sentido de superioridad moral y un llamado al amor. La Iglesia Bautista Ebenezer era una extensión del hogar de los King. Para la comunidad negra, la iglesia era mucho más que un lugar de culto. Era el centro de la vida social, un foro político, una escuela de liderazgo y la única institución que la comunidad poseía y controlaba por completo. Allí, Martín vio el poder de la oratoria para mover a las masas, aprendió las historias de resistencia de la Biblia y sintió la fuerza de una comunidad unida en la fe y la esperanza. Aún así, el amor y la protección de su familia no podían aislarlo por completo de la brutalidad del mundo exterior. Un incidente en particular le dejó una cicatriz profunda. Con 14 años, participó en un concurso de oratoria en otra ciudad. Ganó, y en el viaje de regreso en autobús con su maestra, se sentía eufórico. Pero a mitad de camino, varios pasajeros blancos subieron al autobús lleno. El conductor, con insultos, les ordenó a él y a su maestra que se levantaran y cedieran sus asientos. Martín se negó al principio, indignado. Pero su maestra le insistió, sabiendo el peligro que corrían. Tuvieron que viajar de pie el resto del largo trayecto, unas 90 millas, mientras los pasajeros blancos se sentaban. Más tarde, King recordaría ese día diciendo, esa noche sentí una ira como nunca antes la había sentido. Fue la colisión de estas dos fuerzas opuestas lo que forjó el carácter del joven Martín. Por un lado, una familia y una iglesia que le inculcaron un profundo sentido de su propio valor y dignidad. Por otro, una sociedad que constantemente intentaba despojarlo de esa misma dignidad. Este conflicto interno entre el amor que le enseñaron en casa y el odio que experimentó fuera, entre el orgullo que sentía y la humillación que le imponían, se convertiría en el motor de su vida. Estaba aprendiendo a una edad temprana que para cambiar el mundo, primero tendría que aprender a canalizar su propia ira y transformarla en una fuerza para el bien. Esa profunda necesidad de encontrar un canal para su indignación no llevó al joven Martín por el camino del odio o la violencia, sino por el de la búsqueda intelectual y espiritual. La rabia que sintió en aquel autobús se convirtió en el combustible para una mente brillante que buscaba respuestas en los salones de la academia y en los textos de los más grandes pensadores del mundo. Su lucha no sería solo una lucha de marchas y protestas, sino también una lucha de ideas. Sorprendentemente, a pesar de ser hijo y nieto de pastores, Martín no siempre estuvo seguro de querer seguir ese camino. De hecho, durante sus primeros años en la universidad, sentía un profundo escepticismo hacia la iglesia en la que había crecido. Le parecía demasiado emocional, y dudaba que la religión pudiera ofrecer respuestas intelectualmente satisfactorias a los grandes problemas del mundo. Consideró seriamente estudiar medicina o derecho. Sin embargo, su perspectiva comenzó a cambiar en Morehouse College, una prestigiosa universidad históricamente negra en Atlanta, a la que ingresó con tan solo 15 años. Allí, bajo la tutela de su presidente, el teólogo Benjamin Mays, King descubrió que la fe no tenía por qué ser una fuerza pasiva o un simple consuelo para la otra vida. Mays le enseñó que el Evangelio podía ser una herramienta revolucionaria para desafiar la injusticia aquí, en la tierra. Inspirado, Martín finalmente decidió entrar en el ministerio. Su verdadera transformación intelectual ocurrió lejos del sur, en el Seminario Teológico Crozer en Pensilvania, una institución mayoritariamente blanca. Allí, por primera vez, pudo sumergirse por completo en el estudio de la filosofía y la teología, debatiendo ideas con estudiantes y profesores de diferentes orígenes. Fue durante estos años que construyó el arsenal de ideas que guiaría el resto de su vida. Una de las primeras influencias clave fue el teólogo Walter Rauschenbusch y su concepto del evangelio social. La idea era simple pero radical. El cristianismo no se trataba solo de salvar almas individuales para llevarlas al cielo. La misión de un cristiano era también luchar para transformar la sociedad en su conjunto, para crear el reino de Dios en la tierra.
Esto significaba combatir activamente los males sociales como la pobreza, la explotación y, por supuesto, el racismo. Para King, esta fue una revelación. El Evangelio social le dio el permiso teológico para conectar su fe directamente con la lucha por la justicia social. Luego, se encontró con la obra de Reinhold Niebuhr, un teólogo que le inyectó una dosis de duro realismo. Niebuhr argumentaba que, aunque los individuos pueden ser morales y buenos, los grupos humanos, ya sean naciones, corporaciones o razas, tienden a ser egoístas y a actuar en función de su propio poder. Niebuhr le enseñó a King que no bastaba con apelar a la conciencia moral del opresor. El poder no cede nada sin una demanda, sin una confrontación. Esta idea fue crucial, equilibró su idealismo y le hizo entender que la lucha por los derechos civiles no sería un simple debate moral, sino una confrontación directa con las estructuras de poder. Pero la pieza final y más importante del rompecabezas llegó de un lugar inesperado, la India. Un día, King asistió a una conferencia sobre la vida y la obra de Mahatma Gandhi. Quedó electrificado. Gandhi había liderado a su pueblo hacia la independencia del Imperio Británico sin disparar una sola bala, utilizando una estrategia que llamó Satyagraha. Una palabra en sánscrito que se puede traducir como fuerza del alma o fuerza de la verdad. King devoró los libros de Gandhi y entendió que la no violencia no era una resistencia pasiva o una cobardía, como muchos creían. Era, por el contrario, una resistencia activa y valiente. Consistía en desobedecer leyes injustas de forma abierta y pacífica, y en estar dispuesto a aceptar el castigo, los golpes, la cárcel, sin devolver la violencia. El objetivo no era humillar al oponente, sino despertar su conciencia moral a través del propio sufrimiento. Era, en palabras de Gandhi, un arma para los valientes. King se dio cuenta de que esta era la respuesta que había estado buscando. Era el método perfecto para la lucha de los afroamericanos. Pero le añadió un ingrediente fundamental de su propia tradición cristiana, el concepto del amor agape. Agape, en el griego del Nuevo Testamento, no es un amor sentimental o romántico, es un amor incondicional, desinteresado y redentor hacia todos los seres humanos, incluso hacia los enemigos. King fusionó la técnica de Gandhi, Satyagraha, con la motivación cristiana, agape. El objetivo final del movimiento, enseñaría más tarde, no era derrotar a la comunidad blanca, sino ganar su amistad y comprensión, para así poder crear lo que él llamó la comunidad amada. Con su doctorado en la Universidad de Boston, donde conoció a su futura esposa, Coretta Scott, una activista y una compañera intelectual por derecho propio, su formación estaba completa. Ya no era solo un joven con un justo resentimiento. Era un pensador sofisticado que había forjado una filosofía coherente y poderosa. Tenía una fe que exigía justicia social, una comprensión realista del poder y, lo más importante, un método para confrontar ese poder de manera pacífica pero implacable. Estaba preparado. El teórico estaba listo para convertirse en un líder. Todo lo que necesitaba era un momento, un lugar, una chispa que encendiera la pradera. Y esa chispa estaba a punto de prenderse en una modesta ciudad de Alabama. Esa ciudad era Montgomery, la capital de Alabama. Una ciudad arraigada en la historia del sur, orgullosa de ser llamada la cuna de la Confederación. Y la chispa que encendió la pradera se prendió en un lugar tan cotidiano como un autobús público, el 1 de diciembre de 1955. En los autobuses de Montgomery, la humillación de la segregación era una rutina diaria particularmente cruel. Las primeras filas estaban reservadas para los blancos. La parte trasera, para los negros. Pero no había una línea fija. Si más blancos subían y los asientos delanteros se llenaban, el conductor podía ordenar a los negros que se levantaran y cedieran sus asientos para crear una nueva fila para los blancos. A veces, para añadir más humillación, se les obligaba a pagar su pasaje en la parte delantera, luego bajar del autobús y volver a entrar por la puerta trasera. No era raro que un conductor malicioso arrancara y se fuera antes de que pudieran volver a subir, dejándolos en la calle después de haber pagado.
Esa tarde, una costurera de 42 años llamada Rosa Parks subió al autobús después de un largo día de trabajo y se sentó en la primera fila de la sección de color. Cuando el autobús se llenó, el conductor le ordenó a ella y a otros 3 pasajeros negros que se levantaran para un hombre blanco que acababa de subir. Los otros 3 obedecieron. Rosa Parks no se movió. La historia popular ha pintado a Rosa Parks como una simple y cansada costurera que, en un acto espontáneo, decidió que ya no podía más. La verdad es mucho más poderosa. Rosa Parks no estaba simplemente cansada físicamente, estaba cansada de ceder. Era una mujer digna y respetada en su comunidad, pero también era una activista experimentada. Durante años, había sido la secretaria de la sección local de la ANAACP, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, la principal organización de derechos civiles del país. Había asistido a talleres sobre desobediencia civil no violenta. Su acto no fue espontáneo, fue una decisión consciente y valiente. Cuando el conductor la amenazó con arrestarla, ella respondió con una calma que pasaría a la historia: puede hacer lo que deba. Fue arrestada y llevada a la cárcel. La noticia del arresto de una mujer tan respetada como Rosa Parks corrió como la pólvora por la comunidad negra de Montgomery. La gente estaba indignada. Eden Nixon, un veterano activista y líder del sindicato de maleteros de tren, vio la oportunidad que estaban esperando, un caso perfecto para desafiar legalmente las leyes de segregación en los autobuses. Esa misma noche, se puso en marcha un plan. Joan Robinson, líder del Consejo Político de Mujeres, trabajó durante toda la noche con sus colegas, imprimiendo y distribuyendo más de 30.000 volantes que llamaban a un boicot de autobuses de un solo día. Para el lunes siguiente, el día del juicio de Parks. El lunes, 5 de diciembre, el resultado fue asombroso. Los autobuses que normalmente estaban repletos de trabajadores negros circulaban casi vacíos por las calles de Montgomery. La comunidad había respondido con una unidad casi total. El boicot de un día fue un éxito rotundo. El aire estaba cargado de una nueva sensación de poder y posibilidad. Esa misma tarde, miles de personas se congregaron en la iglesia bautista de Holt Street para decidir el siguiente paso. La iglesia estaba abarrotada, y miles más escuchaban desde afuera a través de altavoces. En esa reunión, se formó una nueva organización para liderar la protesta, la Asociación para el Progreso de Montgomery, o MIA por sus siglas en inglés. Y esa nueva organización necesitaba un presidente. Varios líderes más veteranos y conocidos rechazaron el puesto, sabiendo que quien lo aceptara se convertiría en el blanco principal de la ira de la comunidad blanca. Fue entonces cuando un joven pastor, que llevaba poco más de un año en la ciudad, fue nominado. Su nombre era Martin Luther King, Jr. Tenía solo 26 años. Era nuevo en la ciudad, por lo que no tenía enemigos, era elocuente, altamente educado y pastor de la prestigiosa iglesia bautista de la avenida Dexter. Era el candidato perfecto, una figura unificadora. Conociendo el inmenso peligro pero sintiendo el llamado de la historia, aceptó. Minutos después, King tuvo que dar el discurso que lanzaría oficialmente el movimiento. Tuvo apenas 20 minutos para prepararse. Cuando subió al púlpito, no habló como un político ni como un radical. Habló como un predicador baptista. Con una voz que mezclaba la indignación con la esperanza, justificó la protesta en términos de la tradición democrática estadounidense y la fe cristiana. El gran honor de la democracia estadounidense es el derecho a protestar por lo que es justo, proclamó. Y luego, su voz resonó con fuerza: no nos equivocamos en lo que estamos haciendo. Si nos equivocamos, la Corte Suprema de esta nación se equivoca. Si nos equivocamos, la Constitución de los Estados Unidos se equivoca. Si nos equivocamos, Dios Todopoderoso se equivoca. La multitud estalló en un aplauso atronador. Cuando King preguntó si debían continuar el boicot, un sí unánime retumbó en la iglesia. En ese momento, la protesta de un día se había convertido en un movimiento de masas. El boicot de autobuses de Montgomery había comenzado.
Y un joven pastor de 26 años, casi desconocido hasta esa misma noche, acababa de encontrar su voz y su destino como el líder de esa lucha. La decisión tomada en la iglesia de Holt Street fue un acto de fe y valentía colectiva. Pero la fe por sí sola no transporta a las personas al trabajo. A la mañana siguiente, la comunidad de Montgomery se enfrentó a una pregunta inmensa y práctica: ¿cómo podían 50.000 hombres, mujeres y niños, la mayoría de los cuales dependían completamente del transporte público, llegar a sus trabajos, escuelas y tiendas, día tras día, durante un tiempo indefinido? La respuesta a esta pregunta se convirtió en una de las hazañas organizativas más impresionantes en la historia de la protesta social estadounidense. Lo que surgió de la necesidad fue un sistema de transporte alternativo, una compleja red de viajes compartidos que llegó a ser conocida como el autotransporte voluntario. Fue la columna vertebral del boicot. La comunidad negra de Montgomery se organizó con una eficiencia asombrosa. Se establecieron más de 40 puntos de recogida y entrega en lugares estratégicos, principalmente en iglesias, que se convirtieron en los centros de operaciones del movimiento. Las personas caminaban hasta su estación más cercana por la mañana y esperaban a que uno de los cientos de voluntarios los recogiera. La flota de vehículos era un testimonio de la solidaridad comunitaria. Incluía los autos de pastores, empresarios, médicos, maestros y amas de casa. Incluso personas que apenas tenían para su propia gasolina se ofrecieron como conductores. Los horarios y las rutas se coordinaron meticulosamente para imitar, en la medida de lo posible, las antiguas rutas de los autobuses. Cada día, esta armada civil de ciudadanos comunes realizaba miles de viajes, asegurando que nadie perdiera su trabajo por no poder llegar. Muchos otros simplemente caminaban, a veces kilómetros, con la cabeza en alto, en un acto de protesta silenciosa. Se hizo famoso el testimonio de una anciana, Mother Pallard, que cuando le ofrecieron llevarla, se negó diciendo: «Mis pies están cansados, pero mi alma está descansada». Esta frase capturó el espíritu indomable del movimiento. Para mantener la moral y la disciplina, las reuniones masivas semanales eran esenciales. 2 veces por semana, miles de personas se congregaban en las iglesias para rezar, cantar y escuchar. Estas reuniones no eran solo para compartir información, eran el combustible emocional que mantenía viva la protesta. En ellas se cantaban himnos y espirituales negros, cuyas letras a menudo se adaptaban para reflejar su lucha actual. Se hacían colectas para pagar la gasolina y los costos legales. Y, sobre todo, escuchaban los sermones de sus líderes, especialmente los del reverendo King. Fue en estos púlpitos donde King perfeccionó su visión, conectando su lucha diaria con las grandes narrativas de la Biblia, como la liberación de los israelitas de Egipto, y con los principios fundacionales de la democracia estadounidense. Inspiraba a su gente a seguir adelante, a soportar las dificultades con dignidad y, lo más importante, a adherirse estrictamente a la disciplina del amor y la no violencia. Al principio, las autoridades blancas de la ciudad observaban con incredulidad y desdén, convencidas de que el boicot se desmoronaría en cuestión de días por su propio peso. Cuando se dieron cuenta de la increíble organización y determinación de la comunidad negra, su estrategia cambió a la intimidación y el acoso. La policía comenzó a detener sistemáticamente a los conductores del sistema de transporte voluntario, multándolos por infracciones de tráfico imaginarias. Las compañías de seguros, presionadas por la ciudad, empezaron a cancelar las pólizas de los vehículos utilizados en el boicot. Muchos participantes fueron despedidos de sus trabajos. Cuando el acoso no funcionó, la oposición recurrió al terror. Los líderes del movimiento, y en particular King, comenzaron a recibir un flujo constante de amenazas de muerte. Pero el momento más crítico llegó la noche del 30 de enero de 1956. Mientras King hablaba en una de las reuniones masivas, una bomba fue arrojada contra el porche de su casa. Dentro se encontraban su esposa, Coretta, y su hija recién nacida, Yolanda. Afortunadamente, no resultaron heridas, pero la explosión destrozó la parte delantera de la casa.
King corrió a su hogar y se encontró con una escena aterradora. Una multitud de sus partidarios, muchos de ellos armados con pistolas y cuchillos, se había congregado frente a los restos humeantes de su casa, listos para desatar una ola de violencia contra la policía y la ciudad. Era el momento de la verdad para la filosofía de la no violencia. Con una calma que parecía sobrehumana, King se paró en su porche destrozado, levantó una mano y silenció a la multitud enfurecida. «No se asusten», dijo. «Somos un pueblo no violento, debemos amar a nuestros hermanos blancos, sin importar lo que nos hagan. Debemos hacerles saber que los amamos. Quiero que se vayan a casa en paz». Y, para asombro de la policía y los periodistas presentes, la multitud obedeció. Le hicieron caso y se dispersaron pacíficamente. Esa noche, Martin Luther King demostró que la no violencia no era solo una estrategia política, sino un profundo compromiso personal, una forma de vida. Al negarse a odiar en un momento de crisis personal extrema, se ganó una autoridad moral que lo elevó de un líder local a una figura de talla nacional. La bomba, diseñada para destruirlo, terminó haciéndolo más fuerte. El atentado contra la casa de King, lejos de quebrar el espíritu del boicot, tuvo el efecto contrario. Fortaleció la determinación de la comunidad y, por primera vez, atrajo la atención de la prensa nacional e internacional hacia la lucha en Montgomery. El mundo comenzaba a ver la brutalidad del sistema de Jim Crow y la extraordinaria disciplina de la gente que se le oponía pacíficamente. Viendo que la violencia y la intimidación no funcionaban, las autoridades de la ciudad decidieron recurrir a una última táctica legal desesperada. Rescataron una vieja ley estatal de 1921, diseñada originalmente para acabar con huelgas sindicales, que declaraba ilegal cualquier boicot que perjudicara a un negocio. Basándose en esta ley, un gran jurado acusó a casi 100 líderes del movimiento, incluyendo a King y a 24 otros ministros, del delito de conspiración para interferir con el comercio. El objetivo era descabezar el movimiento, encarcelar a sus líderes y asustar al resto de la comunidad para que volvieran a los autobuses. Pero, una vez más, la estrategia de intimidación fracasó estrepitosamente. En lugar de esconderse, los líderes acusados convirtieron el día de su arresto en un acto de orgullo y desafío. Se vistieron con sus mejores trajes de domingo y se presentaron voluntariamente en el juzgado para ser arrestados, sonriendo para las cámaras de los fotógrafos. Las imágenes de pastores y líderes comunitarios respetados siendo fichados como criminales dieron la vuelta al país, generando una enorme simpatía por su causa. El juicio de King, el primero del grupo, se convirtió en un evento mediático. Aunque fue declarado culpable, la sentencia fue leve. Para el movimiento, el veredicto fue una victoria moral que expuso la injusticia del sistema legal de Alabama ante los ojos del mundo. Mientras tanto, la batalla principal se libraba en un frente diferente. Paralelamente al boicot, el equipo legal de la NAACP había presentado una demanda en un tribunal federal, argumentando que la segregación en los autobuses era, en sí misma, inconstitucional. El caso, conocido como Browder contra Gall, ascendió lentamente por el sistema judicial. Pasaron la primavera y el verano, y el boicot continuaba. La gente estaba cansada. Los recursos económicos estaban al límite. Pero se negaron a ceder. El clímax llegó el 13 de noviembre de 1956. King se encontraba en un tribunal local, defendiéndose de otra maniobra legal de la ciudad, cuando un periodista le pasó una nota. Era un despacho de la agencia de noticias Associated Press. King lo leyó en silencio. La Corte Suprema de los Estados Unidos acababa de emitir su fallo, la segregación en los autobuses públicos era inconstitucional. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. King no pudo ocultar su emoción. La noticia se extendió por toda la ciudad. Esa noche, en la reunión masiva, el ambiente era de pura euforia. Entre lágrimas, cantos y oraciones, la comunidad celebró la victoria. Después de 381 días de caminar, de compartir viajes, de soportar amenazas, arrestos y bombas, habían ganado.
Su fe y su resistencia habían sido reivindicadas por la ley más alta del país. Pero King, el estratega, sabía que la batalla legal era solo la mitad de la victoria. La otra mitad, la más difícil, sería implementar esa victoria de manera pacífica. La orden oficial de la Corte Suprema tardaría unas semanas en llegar, y durante ese tiempo, el boicot continuó. La Asociación para el Progreso de Montgomery utilizó este periodo para preparar a la comunidad para un nuevo desafío, la integración. En las iglesias se organizaron talleres y sesiones de entrenamiento sobre no violencia. Mediante dramatizaciones, enseñaban a la gente cómo comportarse al volver a los autobuses. ¿Qué haces si un hombre blanco te insulta?, preguntaban. ¿Qué haces si alguien se sienta a tu lado y luego se levanta con asco? La respuesta era siempre la misma: no respondas con ira, no seas arrogante, sé cortés. El objetivo no era la humillación del adversario, sino la reconciliación. Finalmente, el día histórico llegó. El 21 de diciembre de 1956, Martin Luther King, Jr., junto a su amigo y colega blanco, el reverendo Glenn Smiley, y otros líderes del boicot, subieron al primer autobús integrado de la ciudad. King, simbólicamente, se sentó en uno de los asientos delanteros que durante tanto tiempo le habían estado prohibidos. No hubo grandes discursos, solo la silenciosa y monumental fuerza de un acto que cambiaba la historia. La victoria, sin embargo, tuvo un epílogo violento. Los segregacionistas más radicales se negaron a aceptar la derrota. Durante las semanas siguientes, francotiradores dispararon contra los autobuses, hiriendo a una mujer negra embarazada. Estallaron bombas en las casas de varios líderes y en 4 iglesias negras. Pero la comunidad, habiendo soportado un año de lucha, no se dejó intimidar ni respondió a la violencia. La determinación pacífica de la comunidad negra, junto con la desaprobación de los líderes empresariales blancos que querían restaurar la paz, finalmente marginó a los extremistas. La violencia cesó. El boicot de autobuses de Montgomery fue mucho más que una simple protesta por los asientos en un autobús. Fue el momento en que la comunidad afroamericana del sur profundo descubrió su propio poder. Demostró, a sí misma y al mundo, que la protesta masiva no violenta era un arma eficaz contra la segregación. Y catapultó a Martin Luther King, Jr., a la fama nacional. Ya no era solo un pastor de Atlanta. Era el símbolo viviente de una nueva era en la lucha por la libertad. Montgomery no fue el final, fue el principio. Fue el laboratorio donde se forjaron las armas y el espíritu para las grandes batallas que estaban por venir. La victoria en Montgomery fue un amanecer, pero la profunda oscuridad de Jim Crow aún cubría la mayor parte del sur. Para llevar la luz a otros lugares, King y sus colegas, incluyendo a su amigo cercano Ralph Abernathy, fundaron en 1957 la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, o SCLC. Su objetivo era aprovechar el poder de las iglesias negras para organizar protestas no violentas en todo el sur. Sin embargo, durante los siguientes años, intentaron replicar el éxito de Montgomery en otras ciudades, con resultados mixtos. La lucha en Albany, Georgia, por ejemplo, terminó en un frustrante estancamiento. El movimiento necesitaba desesperadamente una victoria decisiva, una confrontación tan dramática que obligara a toda la nación y, en particular, al gobierno del presidente John F. Kennedy, a tomar una posición definitiva sobre los derechos civiles. Para ello, eligieron cuidadosamente el campo de batalla. Escogieron la que era, posiblemente, la ciudad más brutal y rígidamente segregada de todo Estados Unidos, Birmingham, Alabama. Birmingham era conocida en todo el país como Bombingham debido a las docenas de atentados con bombas sin resolver contra hogares e iglesias de activistas negros. Y la ciudad estaba bajo el control férreo de su comisionado de seguridad pública, Eugene Bull Connor. Connor era la personificación del odio segregacionista, impulsivo, abiertamente racista y con un historial de aplastar cualquier tipo de protesta con una fuerza abrumadora. Precisamente por eso fue elegido. La estrategia de King,
Conocida como Proyecto C, la C era de confrontación, dependía enteramente de la brutalidad predecible de Bull Connor. La estrategia era tan brillante como peligrosa. A diferencia de Montgomery, donde la protesta surgió de un incidente, en Birmingham la crisis sería fabricada deliberadamente. El plan consistía en iniciar una serie de protestas no violentas, sentadas en cafeterías, marchas hacia el ayuntamiento, boicots a las tiendas del centro, con el objetivo de llenar las cárceles hasta desbordarlas. Esto paralizaría la ciudad y, lo que era más importante, provocaría a Bull Connor a reaccionar violentamente frente a las cámaras de la prensa nacional. El objetivo no era convencer a Bull Connor, sino mostrar su brutalidad al mundo para dramatizar el mal de la segregación de una forma que nadie pudiera seguir ignorando. En la primavera de 1963, la campaña comenzó. Sin embargo, al principio, el plan pareció fracasar. La comunidad negra local, aunque solidaria, estaba asustada. Pocos adultos estaban dispuestos a arriesgarse a perder sus empleos y a ir a la cárcel. Las marchas eran pequeñas y las cárceles estaban lejos de llenarse. El movimiento estaba perdiendo impulso. Para reavivar la campaña y demostrar su propio compromiso, King tomó una decisión crucial: decidió ser arrestado. El Viernes Santo, desafiando una orden judicial que prohibía las manifestaciones, marchó pacíficamente y fue arrestado junto con Ralph Abernathy. Fue encerrado en una celda de aislamiento, sin acceso a sus abogados ni a su esposa. Fue allí, en la soledad de su celda, donde le mostraron un periódico local. Contenía una declaración pública de 8 clérigos blancos de Alabama. Se describían a sí mismos como amigos de la comunidad negra, pero criticaban las protestas de King, calificándolas de imprudentes e inoportunas y pidiéndole que detuviera las manifestaciones y esperara a que los tribunales resolvieran el problema. King se sintió profundamente herido. No por la crítica de los segregacionistas, que esperaba, sino por la de estos hombres de fe, supuestos moderados. Con un bolígrafo prestado, comenzó a escribir una respuesta en los márgenes del periódico y en trozos de papel higiénico. El resultado fue la carta desde la cárcel de Birmingham, uno de los documentos más importantes y elocuentes del movimiento por los derechos civiles. En la carta, King desmontó sus argumentos uno por uno. A quienes le pedían esperar, les respondió con una frase inmortal: la justicia que se retrasa demasiado es justicia denegada. Explicó que la palabra espera, para el hombre negro, casi siempre significaba nunca. Defendió su estrategia de crear una crisis, argumentando que la tensión no violenta era necesaria para forzar a una comunidad que se negaba a negociar a confrontar el problema. Explicó su disposición a violar leyes. Argumentó que había una diferencia entre leyes justas e injustas y que uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. Una ley injusta, escribió, es un código que un grupo mayoritario numérico o de poder obliga a obedecer a un grupo minoritario, pero que no se obliga a sí mismo. Pero su crítica más aguda la reservó para el moderado blanco. Escribió que el mayor obstáculo para la libertad no era el miembro del Ku Klux Klan, sino el moderado blanco, que está más dedicado al orden que a la justicia. Que prefiere una paz negativa que es la ausencia de tensión a una paz positiva que es la presencia de justicia. La carta fue sacada de la cárcel clandestinamente y publicada en todo el país, convirtiéndose en un poderoso manifiesto moral para el movimiento. King había transformado su celda en un púlpito y sus cadenas en un megáfono. Cuando King fue liberado de la cárcel, su elocuente carta comenzaba a circular por el país, inspirando a muchos, pero la situación en Birmingham seguía siendo crítica. Las cárceles no estaban llenas y la campaña, peligrosamente, perdía fuerza. Fue entonces cuando los líderes del movimiento, en un acto de desesperación y genio estratégico, tomaron la decisión más arriesgada y controvertida de todas: involucrar a los niños en las protestas. La idea, impulsada por el joven activista James Bevel, fue recibida con escepticismo inicial, incluso por parte de King. Era peligroso.
Pero los adultos tenían miedo de perder sus trabajos, mientras que los estudiantes tenían menos que perder y un enorme deseo de luchar por su futuro. Tras un intenso debate, se dio luz verde a lo que se conocería como la Cruzada de los Niños. El 2 de mayo de 1963, las puertas de la iglesia bautista de la calle 16 se abrieron, y de ella salió una procesión de más de 1000 niños y adolescentes, algunos de tan solo 6 años, cantando canciones de libertad y marchando pacíficamente hacia el centro de la ciudad. Bull Connor, tal y como King había previsto, reaccionó con una brutalidad desmedida. Al día siguiente, cuando marcharon aún más niños, Connor ordenó a sus hombres que abrieran las mangueras de alta presión de los bomberos contra ellos. La fuerza del agua era tan intensa que podía arrancar la corteza de los árboles, lanzaba a los niños por los aires y los estampaba contra las paredes de los edificios. Después, soltó a los perros policía, que se abalanzaron sobre los jóvenes manifestantes, mordiéndolos mientras gritaban de terror. Las imágenes de estos hechos conmocionaron al mundo. Las fotografías de perros policía atacando a niños y de adolescentes siendo arrastrados por la fuerza del agua aparecieron en las portadas de los periódicos de todo el planeta. La televisión transmitió la brutalidad directamente a los hogares de millones de estadounidenses. La cuidadosamente construida fachada de la democracia y la justicia estadounidense se hizo añicos. El horror fue tan grande que la nación y el mundo no pudieron seguir mirando hacia otro lado. La crisis que King había querido crear era ahora una realidad innegable. La presión sobre el presidente Kennedy fue inmensa. Finalmente, la comunidad empresarial de Birmingham, temiendo la ruina económica y la vergüenza internacional, cedió. Se llegó a un acuerdo para desegregar las cafeterías, los baños y las fuentes de agua, y para empezar a contratar a empleados negros. La campaña de Birmingham fue una victoria caótica y dolorosa, pero fue una victoria. La onda expansiva de Birmingham sacudió a Washington. Impulsado por la indignación nacional, el presidente Kennedy se dirigió a la nación en junio y, por primera vez, calificó los derechos civiles como una cuestión moral. Prometió enviar al Congreso un proyecto de ley de derechos civiles integral que acabaría con la segregación de una vez por todas. Para presionar al Congreso y demostrar el apoyo masivo a esta legislación, los líderes del movimiento revivieron una idea del veterano activista Philip Randolph, una marcha masiva en la capital de la nación. Se llamaría la Marcha sobre Washington por el Empleo y la Libertad, vinculando la lucha por los derechos raciales con la lucha por la justicia económica. El 28 de agosto de 1963, a pesar de los temores de violencia por parte del gobierno, más de 250,000 personas, negras y blancas, se reunieron pacíficamente frente al monumento a Lincoln. Era un mar de humanidad, una atmósfera de esperanza y hermandad que culminaba un verano de intensas luchas. King era el último de una larga lista de oradores. El día era caluroso y el público estaba cansado. Comenzó a leer su discurso preparado, un texto poderoso que utilizaba la metáfora de un cheque sin fondos. Argumentando que Estados Unidos le había dado a sus ciudadanos negros un pagaré que había resultado no tener fondos en lo que respectaba a la libertad y la justicia. Era un buen discurso, pero no era histórico. Cuando parecía que estaba llegando al final de sus notas, la legendaria cantante de gospel Mahalia Jackson, que estaba sentada cerca de él, le gritó: «Háblales del sueño, Martín. Háblales del sueño». King había usado la metáfora del sueño en discursos anteriores. Al escuchar a Mahalia, algo cambió. Dejó a un lado sus papeles y miró a la multitud. Su lenguaje corporal se transformó, pasando de ser un orador a ser un predicador. Y entonces, con una cadencia que surgía del alma de la iglesia negra, comenzó a hablar. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que a pesar de las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Y a partir de ahí, improvisó el resto del discurso, pintando una visión de una América reconciliada. Un sueño donde sus 4 hijos pequeños un día vivirían en una nación donde no serían juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter.
Un sueño donde en las colinas rojas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos pudieran sentarse juntos en la mesa de la hermandad. La multitud, que había estado aplaudiendo cortésmente, ahora rugía. El discurso alcanzó su clímax con una letanía de dejen que la libertad resuene, desde las montañas de Colorado hasta las laderas de California y, finalmente, llegando a cada colina de Mississippi, proclamando que cuando la libertad resonara en todas partes, todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podrían unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro. Libres al fin. Liboles al fin. Gracias a Dios Todopoderoso, somos libres al fin. Ese día, la lucha por los derechos civiles dejó de ser vista como la lucha de un grupo minoritario y se convirtió en la lucha por el alma de América. Martin Luther King se consagró no solo como el líder de su pueblo, sino como la conciencia de su nación. El sueño había sido proclamado ante el mundo. Pero la pesadilla de la violencia estaba lejos de terminar. La euforia de la marcha sobre Washington y la resonancia del sueño de King duraron poco. La respuesta de los segregacionistas más radicales a esa visión de amor y unidad fue un acto de odio y terrorismo indescriptible, diseñado para apagar la esperanza con miedo. Menos de 3 semanas después de ese histórico discurso, la pesadilla se hizo realidad en el mismo lugar donde se había forjado la victoria, Birmingham. El domingo 15 de septiembre de 1963, una bomba colocada por miembros del Ku Klux Klan explotó en la iglesia bautista de la calle 16. El mismo templo que había sido el cuartel general de la Cruzada de los Niños. La explosión mató a 4 niñas afroamericanas, Addie Mae Collins, Cynthia Wesley, Kerel Robertson y Denise M. Nair, que se encontraban en el sótano, preparándose con sus vestidos de domingo para el servicio religioso. La noticia fue devastadora. Para King, fue un golpe personal y filosófico demoledor. Estas niñas eran las mártires inocentes de la lucha. En el funeral, pronunció un panegírico lleno de dolor y rabia contenida, llamando a sus muertes un sacrificio que debía servir para despertar la conciencia de una nación que dormía. Este acto de terrorismo puro tuvo un profundo impacto en el movimiento. Muchos jóvenes activistas, conmocionados por la brutalidad, comenzaron a cuestionar seriamente la filosofía de la no violencia de King. Se preguntaban, ¿cómo se puede responder con amor a quienes bombardean iglesias y asesinan niños? La fe de King en la no violencia fue puesta a prueba como nunca antes. Poco después, otra tragedia sacudió a la nación. En noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. Su sucesor, el vicepresidente Lyndon B. Johnson, un tejano con una larga y compleja historia en política, se dirigió al Congreso y a una nación en duelo con un mensaje claro. La mejor manera de honrar la memoria de Kennedy era aprobar su proyecto de ley de derechos civiles. Johnson, un maestro de la política legislativa, puso todo el peso de su nueva presidencia detrás de la causa. Lo que siguió fue una de las batallas políticas más feroces en la historia de Estados Unidos. Los senadores del sur, liderados por firmes segregacionistas, lanzaron un filibusterismo, una táctica de obstrucción parlamentaria que consiste en hablar sin parar para impedir una votación, que duró 75 días. Pero Johnson, trabajando en conjunto con líderes de ambos partidos y con la presión constante del movimiento de derechos civiles, no cedió. Finalmente, en el verano de 1964, el Congreso aprobó la ley. El 2 de julio de 1964, Martin Luther King y otros líderes del movimiento se encontraban en la Casa Blanca, de pie detrás del presidente Johnson mientras éste firmaba la Ley de Derechos Civiles. Fue un momento histórico, la victoria legislativa más importante del movimiento. Esta ley no era solo simbólica. Con un trazo de pluma, declaraba ilegal toda la arquitectura de la segregación de Jim Crow. Prohibía la discriminación racial en todos los lugares públicos, hoteles, restaurantes, teatros y en el empleo.
Era la culminación de una década de lucha, desde los días del boicot en Montgomery hasta las calles de Birmingham. Por primera vez desde la reconstrucción, el gobierno federal se comprometía a proteger los derechos básicos de sus ciudadanos afroamericanos. En medio de este torbellino de tragedia y triunfo, mientras King lidiaba con el agotamiento físico y emocional de años de lucha, llegó una noticia inesperada. En octubre de 1964, mientras descansaba en un hospital, su esposa Coretta lo llamó para informarle que había sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Con 35 años, era la persona más joven en recibir este honor. La noticia fue una validación internacional masiva, no solo para King, sino para todo el movimiento y su filosofía de la no violencia. El premio elevó la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos de un problema interno a una causa de importancia mundial. Demostraba que el mundo reconocía la lucha no violenta contra el racismo como una contribución fundamental a la paz global. La reacción de King fue de una profunda humildad. Inmediatamente anunció que aceptaba el premio, no como un honor personal, sino como un fideicomisario en nombre de todos los activistas anónimos que habían sufrido y luchado en el movimiento. También declaró que donaría la totalidad del dinero del premio, más de $54,000, a la continuación de la lucha. En su discurso de aceptación en Oslo, Noruega, King habló con una visión que iba más allá de las fronteras de su país. Describió su movimiento como parte de una rebelión mundial contra la injusticia. Habló de la necesidad de superar lo que él llamó los tres males gigantes, el racismo, la pobreza extrema y la guerra. Ya no hablaba solo como el líder de los afroamericanos, sino como un estadista global, conectando la lucha en Alabama y Mississippi con la lucha por la dignidad humana en todo el planeta. En el transcurso de un solo año, había pasado de ser un prisionero en una celda de Birmingham a ser un laureado en el escenario mundial de Oslo. La ley había cambiado, el mundo lo aclamaba. Parecía la cima de la montaña. Pero King sabía que una cosa era tener derechos en el papel y otra muy distinta, tenerlos en la práctica, especialmente el derecho fundamental a votar. Una nueva y sangrienta batalla estaba a punto de comenzar. Mientras Martin Luther King era aclamado en Oslo como un apóstol de la paz y celebraba la histórica ley de derechos civiles en casa, una guerra secreta y sucia se libraba en su contra desde las sombras del poder. A medida que su influencia y su prestigio mundial crecían, también lo hacía la obsesión de uno de los hombres más poderosos y temidos de Estados Unidos, J. Edgar Hoover, el director del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, durante casi 50 años. Hoover había construido el FBI a su imagen y semejanza, convirtiéndolo en su feudo personal. Era un hombre profundamente conservador, con una aversión patológica al cambio social y una paranoia anticomunista que definía su visión del mundo. Para Hoover, el emergente movimiento por los derechos civiles no era una lucha por la justicia, sino una fuerza subversiva que amenazaba el orden social estadounidense. Y Martin Luther King, con su creciente poder para movilizar a las masas, era, en su opinión, la figura más peligrosa de todas. Al principio, Hoover justificó su investigación sobre King bajo el pretexto de la seguridad nacional. El FBI se enteró de que uno de los amigos y asesores más cercanos de King, un abogado de Nueva York llamado Stanley Levison, había tenido vínculos con el Partido Comunista en el pasado. Este fue el gancho que Hoover necesitaba. Argumentando que King podría estar siendo influenciado o incluso controlado por los comunistas, Hoover convenció al fiscal general, Robert F. Kennedy, para que autorizara la vigilancia electrónica, es decir, la intervención de los teléfonos de King y sus oficinas. Los micrófonos del FBI no tardaron en confirmar lo que los asesores de King ya sabían, que la influencia de Levison era moderada y que el propio King no tenía ninguna simpatía por el comunismo. De hecho, a menudo lo criticaba. Pero para Hoover, la verdad era irrelevante. La ausencia de pruebas no detuvo la investigación, simplemente cambió su propósito. La operación dejó de ser una búsqueda de comunistas para convertirse en una campaña personal y despiadada para destruir la reputación de Martin Luther King y neutralizarlo como líder.
La marcha sobre Washington y, sobre todo, la concesión del Premio Nobel de la Paz, enfurecieron a Oover hasta un punto extremo. Días después de la ceremonia en Oslo, Oover dio una rara conferencia de prensa en la que denunció públicamente a King, llamándolo el mentiroso más notorio del país. La guerra secreta se había vuelto personal. Bajo un programa clandestino llamado COINTELPRO, abreviatura de Programa de Contrainteligencia, el FBI desató todo su arsenal de tácticas sucias contra King. Se instalaron micrófonos ocultos en sus habitaciones de hotel por todo el país, grabando sus conversaciones más íntimas. Sus teléfonos en casa y en la oficina estaban permanentemente intervenidos. Se infiltraron informantes en su organización, la SCLC, para sembrar la discordia y filtrar sus planes. Se enviaban cartas anónimas a universidades y donantes para disuadirlos de apoyarlo. La vigilancia constante pronto le proporcionó a Oover el arma que creía que finalmente destruiría a King. Los micrófonos en las habitaciones de hotel grabaron lo que parecían ser encuentros extramatrimoniales de King. Para Oover, un moralista puritano, estas grabaciones eran la prueba de que King era un hipócrita. Y decidió usarlas de la manera más cruel posible. A finales de 1964, justo antes de que King viajara a Oslo para recibir su premio, un paquete anónimo llegó a su casa en Atlanta. Fue su esposa, Coretta, quien lo abrió. Dentro había una cinta de audio, una compilación de las grabaciones más comprometedoras obtenidas de los micróticos y una carta anónima, escrita por el FBI pero diseñada para parecer que provenía de un seguidor negro desilusionado. La carta era un ataque psicológico brutal. Llamaba a King un fraude colosal y una bestia malvada y anormal. Lo acusaba de ser una farsa moral y amenazaba con revelar públicamente su vida privada. La carta terminaba con un párrafo escalofriante que solo podía interpretarse como una incitación al suicidio. King, solo te queda una cosa por hacer. ¿Sabes lo que es? Estás acabado. Solo hay una salida para ti. Será mejor que la tomes antes de que tu yo sucio, anormal y fraudulento sea expuesto a la nación. King y sus asesores supieron de inmediato que la carta provenía del FBI. Estaba devastado y cayó en una profunda crisis espiritual. Era una carga psicológica casi insoportable. Mientras lideraba un movimiento moral para salvar el alma de la nación, su propio gobierno estaba utilizando sus momentos más privados y humanos para chantajearlo y empujarlo hacia la autodestrucción. El hombre que predicaba el amor al enemigo se encontró con un enemigo que operaba en la oscuridad total, sin rostro y sin reglas. A pesar del miedo y la angustia que esta campaña le causó, King se negó a ser intimidado. Compartió la carta con sus amigos más cercanos, rezó y encontró la fuerza para seguir adelante. Viajó a Oslo, aceptó su premio y continuó su trabajo. Esta guerra secreta revela la verdadera profundidad de la oposición a la que se enfrentó. No eran solo las turbas violentas o los políticos segregacionistas. Era el inmenso poder encubierto de su propio gobierno. El hecho de que pudiera soportar este asalto psicológico mientras seguía predicando la no violencia hace que su liderazgo público sea aún más extraordinario. Habiendo sobrevivido a la guerra secreta del FBI y alcanzado la cima de la victoria legislativa con la Ley de Derechos Civiles, uno podría pensar que Martin Luther King se concentraría en consolidar esos logros. Pero su conciencia, que había sido la brújula de toda su vida, no se lo permitió. A mediados de la década de 1960, la nación se sumergía cada vez más en un conflicto militar a miles de kilómetros de distancia, la Guerra de Vietnam. Y King comenzó a ver con una claridad dolorosa que la lucha por la justicia racial en casa estaba inseparablemente ligada a lo que él consideraba la injusticia y la inmoralidad de esa guerra. Durante mucho tiempo, King mantuvo sus crecientes dudas en privado. Sus asesores más cercanos y líderes de otras organizaciones de derechos civiles le suplicaban que no hablara. El argumento estratégico era poderoso y lógico. El presidente Lyndon B. Johnson, a pesar de escalar la guerra, era el mayor aliado que el movimiento por los derechos civiles había tenido jamás en la Casa Blanca.
Fue Johnson quien luchó incansablemente para aprobar la Ley de Derechos Civiles. Criticar su política exterior más importante sería visto como una traición, dinamitando el puente hacia el hombre más poderoso del país. Además, le advirtieron, mezclar la causa de los derechos civiles con el tema divisivo de la guerra alejaría a muchos partidarios moderados y a los donantes que financiaban la organización. Su misión, le decían, era la igualdad racial, no la política exterior. Pero la conciencia de King no le daba paz. Como ministro del Evangelio, sentía una obligación moral de hablar en contra de la violencia, sin importar quién la perpetrara. Y como ganador del Premio Nobel de la Paz, sentía una responsabilidad aún mayor de ser una voz para los que no la tenían. El punto de inflexión llegó a principios de 1967. Mientras desayunaba, hojeó una revista y se topó con un artículo que incluía fotografías de niños vietnamitas quemados por el napalm, una sustancia gelatinosa incendiaria utilizada por el ejército estadounidense. En ese momento, cualquier cálculo político se desvaneció. Vio a esos niños y se dio cuenta de que el silencio era una traición. Decidió que ya no podía separar la paz mundial de la justicia racial. El 4 de abril de 1967, exactamente un año antes del día de su muerte, subió al púlpito de la iglesia de Riverside en la ciudad de Nueva York para dar el discurso más controvertido de su vida. El título era Más allá de Vietnam, un tiempo para romper el silencio. Ya no hablaba solo como un líder de los derechos civiles, hablaba como un ciudadano del mundo, un profeta advirtiendo a su nación sobre una profunda enfermedad espiritual. Su argumento fue metódico y devastador, y se basó en varios puntos. Primero, declaró que la guerra era un enemigo de los pobres. Explicó que las bombas que caían en Vietnam explotaban también en los hogares de Estados Unidos. Los miles de millones de dólares que se gastaban en la guerra eran fondos que se desviaban de los programas de la guerra contra la pobreza del propio presidente Johnson. La promesa de una sociedad mejor para los pobres de América, tanto negros como blancos, estaba siendo sacrificada en los campos de batalla de un país lejano. Segundo, señaló la cruel ironía de la lucha por la libertad en el extranjero. Dijo que era una hipocresía enviar a jóvenes negros a luchar y morir por unas libertades en el sudeste asiático que ellos mismos no disfrutaban en el sudoeste de Georgia o en el este de Harlem. Observó cómo morían y mataban juntos por una nación que todavía se negaba a sentarlos juntos en las mismas escuelas o en las mismas cafeterías. Tercero, y quizás el argumento más radical, fue el moral. Como el principal defensor de la no violencia en el mundo, se preguntó cómo podía seguir guardando silencio sobre la violencia masiva que ejercía su propio gobierno. Fue aquí donde pronunció la frase más impactante de la noche. Ya no podría volver a alzar mi voz contra la violencia de los oprimidos en los guetos sin haber hablado primero claramente con el mayor proveedor de violencia del mundo de hoy, mi propio gobierno. Fue una acusación directa, una declaración que cruzaba una línea de la que no había retorno. Finalmente, King fue más allá de Vietnam. Conectó la guerra con lo que llamó una enfermedad más profunda del espíritu estadounidense. Criticó los cimientos de la sociedad, argumentando que una nación que gasta más dinero en defensa militar que en programas de mejora social se acerca a la muerte espiritual. Hizo un llamado a una revolución radical de valores, un cambio de una sociedad orientada a las cosas a una sociedad orientada a las personas, donde el afán de lucro y los derechos de propiedad ya no se consideraran más importantes que las necesidades humanas. El discurso fue una ruptura total. King se había movido de ser un líder que buscaba la inclusión de los afroamericanos en el sueño americano a ser un crítico radical de ese mismo sueño. Ya no pedía reformas, exigía una transformación fundamental de la sociedad estadounidense. Sabía el precio que pagaría por romper su silencio. Pero para él, el verdadero peligro no era la desaprobación de sus aliados, sino la muerte de su propia conciencia. Martin Luther King sabía que pagaría un precio por romper su silencio sobre Vietnam, pero ni siquiera él pudo haber anticipado la ferocidad y la rapidez de la reacción. La respuesta a su discurso en la iglesia de Riverside no fue un debate respetuoso,
fue una condena casi universal. El profeta que había advertido a su nación fue inmediatamente repudiado y vilipendiado, no solo por sus enemigos de siempre, sino también por muchos de sus amigos y aliados más cercanos. La reacción de la prensa liberal, que hasta entonces lo había apoyado, fue brutal. El periódico The New York Times, en un editorial, lo acusó de haberle hecho una cruel injusticia a su propia causa, argumentando que vincular los derechos civiles con la guerra era un error estratégico que perjudicaría a ambos movimientos. The Washington Post afirmó que había disminuido su utilidad para su causa, para su país y para su gente. La revista Life, una de las más leídas del país, fue aún más dura, calificando su discurso como una calumnia demagógica que sonaba como un guión para Radio Hanoi. De la noche a la mañana, el héroe moral se había convertido, a los ojos de la élite mediática, en un radical imprudente. Políticamente, el resultado fue aún más devastador. En la Casa Blanca, el presidente Lyndon B. Johnson, el hombre que había arriesgado su capital político para aprobar la Ley de Derechos Civiles, se sintió profundamente traicionado. Consideró el discurso de King como un ataque personal. La alianza que había cambiado las leyes de la nación quedó hecha añicos. King fue expulsado del círculo íntimo del poder, perdiendo todo acceso al presidente y a su administración. El puente hacia el poder político, que tanto le había costado construir, había sido dinamitado. Pero quizás los ataques más dolorosos provinieron de su propio campo. Muchos líderes de las principales organizaciones de derechos civiles, que habían luchado junto a él durante años, se distanciaron públicamente de su postura. Roy Wilkins, el respetado director de la NAACP, y Whitney Young, de la Urban League, emitieron declaraciones condenando la decisión de King de mezclar los dos temas. Temían, con razón, que la postura de King pusiera en peligro la financiación de sus organizaciones y alienara el apoyo de la clase media blanca, que era crucial para el progreso legislativo. Por primera vez, Martin Luther King se encontró aislado no solo del poder blanco, sino también de gran parte de la estructura del movimiento que él mismo había ayudado a construir. Y mientras era atacado por los moderados por ser demasiado radical, King se enfrentaba a un desafío creciente desde el otro extremo del espectro político dentro de la comunidad negra. Una nueva generación de activistas, más joven, más impaciente y más enojada, comenzaba a articular una nueva filosofía, el poder negro, Black Power. Líderes emergentes como Stokely Carmichael del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, SNCC, argumentaban que la filosofía de la no violencia de King había llegado a su límite. Señalaban que, si bien había funcionado para desegregar las cafeterías en el sur, no estaba haciendo nada para resolver los problemas de pobreza, desempleo y brutalidad policial en los guetos del norte. Consideraban que la insistencia de King en la integración y en amar al enemigo era ingenua y humillante. En su lugar, abogaban por el orgullo racial, la autodefensa y la construcción de instituciones políticas y económicas controladas por la propia comunidad negra, en lugar de buscar la aceptación de la sociedad blanca. El choque entre estas dos ideologías se hizo público. En las marchas, los seguidores de Carmichael gritaban "Poder negro", mientras que los de King respondían "Y libertad ahora". King respetaba la ira y la frustración de los jóvenes activistas, pero temía profundamente su mensaje. Argumentaba que un llamado al poder negro sería interpretado por los blancos como racismo a la inversa, destruyendo las alianzas interraciales que tanto habían costado construir. Y, lo que es más importante, creía que la violencia como estrategia era tanto inmoral como suicida para una minoría que constituía solo el 10% de la población. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, predicaba, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Así, en los últimos años de su vida, King se encontró en una posición increíblemente solitaria y dolorosa. Era un hombre atrapado en el medio. Atacado por la clase dirigente blanca por su radicalismo contra la guerra. Desafiado por los radicales negros por su moderación y su fe en la no violencia. Se convirtió en un profeta en el desierto,
una figura trágica que veía cómo su país se hundía en la violencia tanto en el extranjero como en casa. Confesó a sus amigos más cercanos que sentía que Estados Unidos sufría de una enfermedad mortal. Despojado de muchos de sus aliados, criticado desde todos los frentes y lidiando con episodios de agotamiento y depresión, King tuvo que decidir cuál sería su siguiente y último acto de lucha. Aislado, criticado y buscando desesperadamente un nuevo frente de batalla para demostrar que la no violencia seguía siendo una fuerza relevante y poderosa, Martin Luther King tomó la decisión más audaz de su carrera. Decidió llevar el movimiento al norte. Tras las victorias legislativas que habían derribado el sistema legal de Jim Crow en el sur, King sabía que la lucha por la verdadera igualdad apenas había comenzado. Para millones de afroamericanos que vivían en los guetos de las ciudades del norte, el derecho a sentarse en cualquier lugar de un autobús no significaba nada si no podían conseguir un trabajo digno, una vivienda decente o una buena educación para sus hijos. El objetivo era exponer y combatir un tipo de racismo diferente, más sutil pero igualmente destructivo. En el norte no había letreros de solo para blancos. La segregación no estaba escrita en la ley, sino en los contratos de alquiler, en las prácticas de contratación y en las fronteras invisibles de los barrios. El enemigo ya no era un sheriff con un garrote, sino un sistema económico complejo y una burocracia política indiferente. El campo de batalla elegido fue Chicago, una de las ciudades más grandes y segregadas del país. La campaña se centraría en un objetivo claro: acabar con los barrios marginales y la segregación de vivienda. En el invierno de 1966, en un gesto simbólico y poderoso, King y su familia se mudaron a un apartamento en uno de los peores barrios de Chicago, en el gueto de Landale. Quería experimentar de primera mano las condiciones en las que vivía la gente. El apartamento era lúgubre, con la calefacción rota en medio de un frío glacial, y el olor a orina impregnaba los pasillos. Era un mundo de pobreza y desesperanza, muy alejado de las luchas del sur. La campaña, llamada Movimiento por la Libertad de Chicago, comenzó con intentos de organizar a los inquilinos para que realizaran huelgas de alquiler contra los propietarios de los tugurios y con pequeñas marchas. Pero la estrategia que había funcionado tan bien en el sur, aquí se topó con dificultades. En Birmingham, el objetivo era claro: Bull Connor y las leyes de segregación. En Chicago, el poder era una entidad difusa y escurridiza, encarnada en la formidable maquinaria política del alcalde Richard J. Daley. Era mucho más difícil movilizar a la gente y crear el tipo de confrontación dramática que atraía la atención de los medios. Para forzar la situación, King y sus lugartenientes decidieron llevar las protestas directamente al corazón del problema: los barrios residenciales exclusivamente blancos. Organizaron marchas pacíficas en lugares como Gay Park y Cicero, un suburbio con una reputación particularmente violenta. La reacción fue una explosión de odio que dejó atónitos incluso a los veteranos del movimiento. No se encontraron con la violencia calculada de la policía sureña, sino con la furia descontrolada de turbas de ciudadanos comunes. Miles de residentes blancos salieron a las calles para enfrentarse a los manifestantes. Les arrojaban ladrillos, botellas, piedras y petardos. Gritaban los peores insultos raciales. Ondeaban banderas confederadas y, para el horror de muchos, incluso símbolos nazis. Era una escena surrealista: el mismo odio que habían combatido en Alabama, ahora se manifestaba con una intensidad aún mayor en las calles de una gran ciudad del norte. Durante una de estas marchas, una piedra golpeó a King directamente en la cabeza, haciéndole caer sobre una rodilla. Más tarde, un King visiblemente conmocionado diría a los periodistas una frase que se haría famosa: he visto muchas manifestaciones en el sur, pero nunca he visto nada tan hostil y tan lleno de odio como lo que he visto aquí hoy. Confesó que la multitud en Chicago le había asustado más que las turbas de Mississippi. El racismo norteño, se dio cuenta, era más sutil en su estructura, pero podía ser igual de vicioso en su expresión. Las marchas violentas crearon la crisis que King buscaba. El alcalde Daley,
un político pragmático que temía que la ciudad estallara en un motín a gran escala, finalmente accedió a negociar. Se celebraron una serie de reuniones que culminaron en un acuerdo vago en el que la ciudad se comprometía a promover la vivienda abierta. Para evitar más violencia y poder declarar algún tipo de victoria, King aceptó el acuerdo y canceló las marchas. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la victoria era, en el mejor de los casos, superficial. El acuerdo carecía de mecanismos reales para su cumplimiento. Tan pronto como King y las cámaras de televisión se fueron de Chicago, la maquinaria política de la ciudad hizo muy poco para implementar los cambios prometidos. La campaña de Chicago fue ampliamente considerada como un fracaso, una derrota estratégica para King. Pero de esta derrota, King extrajo una lección amarga y profunda. Comprendió que erradicar un barrio marginal era infinitamente más complejo que desegregar una cafetería. Se dio cuenta de que el problema no era solo el prejuicio racial, sino que estaba entrelazado con un sistema de explotación económica que afectaba tanto a los negros pobres como a los blancos pobres. Esta experiencia en Chicago fue un fracaso táctico, pero un momento de aprendizaje crucial. Solidificó su convicción de que la lucha por los derechos civiles debía evolucionar hacia una lucha más amplia y radical por los derechos humanos y la justicia económica para todos los desfavorecidos. La derrota en las calles de Chicago sembró las semillas de su última y más ambiciosa campaña. La amarga lección de Chicago y la creciente radicalización de su pensamiento contra la guerra de Vietnam llevaron a Martin Luther King a una conclusión final y revolucionaria. Se dio cuenta de que las victorias contra la segregación legal y el racismo abierto eran, en cierto modo, la parte fácil. El verdadero desafío, lo que él llamó la fase 2 de la lucha por la libertad, era confrontar el sistema económico que mantenía a millones de personas, de todas las razas, atrapadas en la pobreza. Su pensamiento quedó cristalizado en una pregunta que comenzó a plantear en sus discursos: ¿de qué le sirve a un hombre poder sentarse en una cafetería integrada si no puede permitirse comprar una hamburguesa? Esta pregunta marcó el giro definitivo de su enfoque, de los derechos civiles a los derechos humanos, con la justicia económica en el centro de todo. Comprendió que la verdadera libertad era imposible sin seguridad económica. En sus últimos sermones y discursos, su lenguaje se volvió cada vez más audaz. Comenzó a hablar de la necesidad de una redistribución radical del poder económico y político. Ya no buscaba simplemente un lugar en la mesa del capitalismo estadounidense, comenzaba a cuestionar la estructura de la mesa misma. Esta era una retórica que asustaba a la clase dirigente mucho más que sus anteriores llamamientos a la hermandad racial. De esta visión nació su última y más ambiciosa iniciativa, la campaña de los pobres. El plan era el más audaz que jamás había concebido. A diferencia de las luchas anteriores, que se habían centrado casi exclusivamente en los afroamericanos, esta nueva campaña buscaba crear una coalición multirracial de los pobres. King se propuso unir a los negros de los guetos urbanos y los campos del sur, a los blancos pobres de la región de los Apalaches, a los latinos y a los nativos americanos. Comprendió que el sistema económico explotaba a todos los pobres por igual, utilizando el racismo como una herramienta para dividirlos y evitar que lucharan juntos por sus intereses comunes. El plan de acción era igualmente radical. No se trataba de una marcha de un solo día, como la de 1963. La idea era llevar a miles de pobres de todo el país a Washington, D.C. para una ocupación prolongada. Planeaban construir una ciudad de tiendas de campaña y chabolas, una ciudad de la resurrección, en pleno National Mall, el corazón simbólico de la capital, a la vista del Capitolio y del monumento a Lincoln. Esta ciudad sería una representación visible y dramática de la pobreza que la opulenta sociedad estadounidense prefería ignorar. Desde esta base, los manifestantes se involucrarían en una campaña masiva y disruptiva de desobediencia civil no violenta. El objetivo era paralizar la capital. Planeaban bloquear el tráfico, realizar sentadas en los edificios gubernamentales y, en general, confrontar a los burócratas y legisladores con la realidad de la pobreza de una manera que fuera imposible de ignorar.
La campaña no era una simple protesta, tenía un conjunto de demandas concretas, lo que King llamó un proyecto de ley económico de derechos. Exigían al gobierno federal un compromiso multimillonario para crear un programa de empleo para todos los que pudieran trabajar, un ingreso anual garantizado para aquellos que no pudieran, y la construcción de cientos de miles de unidades de vivienda de bajos ingresos. En esencia, estaban exigiendo que el derecho a una vida digna, un trabajo, un ingreso, una vivienda, fuera reconocido como un derecho humano fundamental. Esta visión, sin embargo, encontró una enorme resistencia, incluso dentro de su propio círculo. Muchos miembros de su personal en la SCLC estaban agotados tras más de una década de lucha incesante. Consideraban que la campaña de los pobres era un plan demasiado vago, demasiado ambicioso y logísticamente una pesadilla. Dudaban de que pudieran llevarlo a cabo y temían que un fracaso en Washington pudiera destruir la credibilidad del movimiento. El gobierno, que ya veía a King como un enemigo por su postura contra la guerra, consideró la campaña como una amenaza directa, casi una insurrección. El FBI de Hoover intensificó su vigilancia y sus campañas de desinformación, retratando a King como un revolucionario que buscaba sembrar el caos en la capital. En estos últimos meses de su vida, King parecía un hombre corriendo contra el tiempo. Estaba física y emocionalmente agotado, y a menudo se sumía en periodos de profunda depresión. Llevaba sobre sus hombros el peso monumental de esta última y desesperada apuesta. Sentía que esta era la última oportunidad para que la no violencia demostrara su poder para lograr un cambio fundamental. Le dijo a sus asesores que si fracasaban, la nación se hundiría en un ciclo de disturbios raciales y una represión fascista. A menudo hablaba con sus amigos y familiares como si tuviera una premonición de su propia muerte, expresando dudas de que llegaría a ver los frutos de su trabajo. La campaña de los pobres representó la culminación de toda la evolución de su pensamiento. Fue su apuesta más peligrosa y visionaria. Ya no luchaba solo contra Jim Crow, desafiaba los fundamentos mismos del capitalismo estadounidense. Estaba a punto de liderar su ejército multirracial de desheredados hacia Washington. Pero antes de que pudiera hacerlo, un desvío inesperado, una disputa laboral aparentemente menor en la ciudad de Memphis, Tennessee, se interpondría trágicamente en su camino. En la primavera de 1968, mientras Martin Luther King y su equipo trabajaban febrilmente en los preparativos para la campaña de los pobres en Washington, recibió una llamada pidiendo ayuda. La llamada provenía de Memphis, Tennessee. Allí, los trabajadores sanitarios de la ciudad, en su mayoría afroamericanos, se habían declarado en huelga. Las condiciones de trabajo eran deplorables y los salarios, miserables. La huelga fue provocada por una tragedia. 2 trabajadores se habían refugiado de la lluvia en la parte trasera de un camión de basura defectuoso y murieron aplastados por su compactador. Los trabajadores de Memphis no solo pedían mejores salarios y condiciones más seguras, pedían dignidad. Sus carteles de protesta llevaban un mensaje de una simplicidad y una potencia arrolladoras: yo soy un hombre. Esta huelga era la encarnación perfecta de la lucha que King estaba tratando de liderar a nivel nacional. Era una lucha de trabajadores pobres, de hombres olvidados que exigían justicia económica y respeto humano. A pesar de la enorme presión de tiempo con la campaña en Washington, King sintió que no podía darles la espalda. Decidió ir a Memphis para apoyar su causa. Su primera visita a finales de marzo, para liderar una marcha, terminó en un desastre. Un pequeño grupo de jóvenes militantes, frustrados con la lentitud de la no violencia, rompieron filas y comenzaron a destrozar escaparates. La policía respondió con una fuerza abrumadora, lanzando gases lacrimógenos y golpeando a la gente. En el caos, un joven afroamericano fue asesinado por la policía. Para King, fue un golpe devastador. La prensa nacional aprovechó el incidente para declararlo un líder del pasado, incapaz de controlar a sus propios seguidores, y predijo que su campaña de los pobres en Washington terminaría en un baño de sangre. Herido en su orgullo y sintiendo que la credibilidad de todo su método estaba en juego, King se sintió obligado a regresar.
Tenía que demostrar que una marcha masiva y pacífica en Memphis todavía era posible. Regresó a la ciudad a principios de abril. La noche del 3 de abril de 1968, se desató una terrible tormenta sobre Memphis. King se sentía enfermo y cansado, y había decidido no hablar en la reunión masiva programada en el Templo Mason esa noche, enviando en su lugar a su amigo Ralph Abernathy. Pero la multitud, reunida a pesar del mal tiempo, no paraba de corear su nombre. Finalmente, Abernathy llamó a King y le rogó que viniera, aunque solo fuera para saludar. King fue. Cuando subió al púlpito, comenzó a hablar sin notas, como si el espíritu se apoderara de él. Repasó la larga historia de la lucha por la libertad. Y entonces, su discurso dio un giro personal e inquietante. Habló de las numerosas amenazas de muerte que había recibido, incluyendo una amenaza de bomba en su avión esa misma mañana. Y luego, con una voz que mezclaba el agotamiento con un extraño sentimiento de paz, pronunció las palabras que el mundo recordaría como su propio elogio fúnebre. No sé lo que pasará ahora, dijo. Tenemos días difíciles por delante. Pero ahora, a mí no me importa. Porque he estado en la cima de la montaña. Y no me inquieta. Como a cualquiera, me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su lugar. Pero ahora no estoy preocupado por eso. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la montaña. Y he mirado desde allí. Y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con ustedes. Pero quiero que sepan esta noche, que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Su voz se quebró de emoción al final. Así que estoy feliz esta noche. No estoy preocupado por nada. No le temo a ningún hombre. Y mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. La multitud estaba en éxtasis, muchos llorando. Parecía que el profeta se estaba despidiendo. Al día siguiente, 4 de abril, King estaba más relajado. Pasó la mayor parte del día en el Motel Lorraine, un motel de propiedad negra, bromeando con sus amigos y planificando la próxima marcha. Parecía haber dejado atrás la carga de la noche anterior. Poco antes de las 6 de la tarde, mientras se preparaba para ir a cenar, salió al balcón de su habitación, la número 306. Estaba en mangas de camisa, conversando con sus colegas que se encontraban en el patio de abajo. Le pidió a un músico que tocara su himno favorito, Precioso Señor, toma mi mano, en la reunión de esa noche. En ese momento, un solo disparo resonó en el aire. La bala, disparada desde un edificio al otro lado de la calle, le alcanzó en la mandíbula y el cuello. El impacto lo lanzó violentamente hacia atrás, contra el suelo del balcón. Sus amigos, horrorizados, corrieron hacia él, tratando de detener la hemorragia. Pero la herida era devastadora. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos intentaron desesperadamente salvarlo. Una hora después, fue declarado muerto. Martin Luther King, Jr., tenía 39 años. El profeta que había visto la tierra prometida desde la cima de la montaña había sido asesinado antes de poder poner un pie en ella. La voz que había despertado la conciencia de una nación fue silenciada. La noticia de su muerte desató una ola de dolor, rabia y disturbios en más de 100 ciudades de todo el país. El apóstol de la no violencia había muerto por la violencia. Pero su última profecía, la promesa de que su pueblo llegaría a la tierra prometida, se convertiría en el testamento y la esperanza perdurable de la lucha que dejaba atrás. La muerte de Martin Luther King no trajo la paz que él predicaba, sino una explosión de rabia y dolor. El país que él había tratado de sanar con amor, parecía consumirse en el fuego del odio en más de 100 ciudades. A primera vista, su asesinato parecía la victoria final de la violencia sobre la no violencia, la trágica prueba de que el odio era más fuerte que el amor. Pero la historia ha demostrado que, aunque se puede matar al soñador, es imposible matar el sueño. El impacto de su martirio fue inmediato y profundo.
Apenas una semana después de su asesinato, en medio de una ola de luto y remordimiento nacional, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Vivienda Justa de 1968, que prohibía la discriminación en la venta y el alquiler de viviendas. Era una de las metas de su campaña en Chicago y se convirtió en la última gran victoria legislativa de la era de los derechos civiles, una ley aprobada, en muchos sentidos, con su sangre. Este fue el capítulo final de una serie de logros legislativos monumentales que transformaron la faz de la nación. La Ley de Derechos Civiles de 1964, por la que luchó en Birmingham, desmanteló el apartheid estadounidense. Y la Ley de Derecho al Voto de 1965, fruto directo de su valiente campaña en Selma, Alabama, donde los manifestantes pacíficos se enfrentaron a la brutalidad policial en el puente Edmund Pettus. Finalmente garantizó el acceso a las urnas para millones de afroamericanos en el sur. En poco más de una década, este movimiento, bajo su liderazgo, había derribado un sistema de opresión legal que llevaba un siglo en pie. Tras una larga lucha liderada por su viuda, Coretta Scott King, su cumpleaños fue designado como un feriado nacional, el único estadounidense que no fue presidente en recibir tal honor, consolidando su lugar en el panteón de los más grandes líderes de la nación. Sin embargo, el legado de Martin Luther King va mucho más allá de las leyes que ayudó a crear. Su legado más profundo reside en las ideas que defendió, ideas que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Primero, está su testimonio sobre el poder de la no violencia. En una era marcada por la guerra y la violencia, King demostró que la resistencia pacífica y disciplinada no es una opción pasiva, sino un arma poderosa y eficaz para lograr el cambio social. Su ejemplo ha inspirado a incontables movimientos por la libertad y la justicia en todo el mundo, desde la lucha contra el apartheid en Sudáfrica hasta las protestas por la democracia en todo el planeta. Segundo, está su insistencia, en sus últimos años, en que la justicia racial es inseparable de la justicia económica. Su campaña de los pobres, aunque interrumpida por su muerte, planteó una pregunta fundamental que sigue resonando hoy en un mundo de creciente desigualdad. ¿Qué significa la igualdad de derechos en una sociedad con una desigualdad de oportunidades tan grande? Su lucha por un ingreso garantizado, por trabajos dignos y por una vivienda decente para todos, lo sitúa como un profeta no solo de los derechos civiles, sino de los derechos humanos en su sentido más amplio. Pero su visión más trascendente, el corazón de su sueño, era la creación de lo que él llamaba la comunidad amada. Para King, el objetivo final no era simplemente la ausencia de segregación, sino la presencia de una comunidad inclusiva, basada en la justicia, la igualdad y el amor redentor, el agape. Soñaba con un mundo donde las personas no fueran definidas por su raza, clase o nacionalidad, sino unidas por su humanidad compartida. Este es su legado más radical y esperanzador. La historia de Martin Luther King, Jr., no es la historia de un santo. Es la historia de un ser humano imperfecto, un hombre que a menudo estaba cansado, que a veces sentía miedo y que luchó con la duda y la depresión. Su grandeza no reside en una perfección inalcanzable, sino en el hecho de que, a pesar de sus miedos y sus defectos, eligió una y otra vez la esperanza sobre la desesperación, el amor sobre el odio y la valentía sobre la comodidad. Su vida nos enseña que el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Y nos recuerda que el cambio no proviene de los reyes o los presidentes, sino del coraje y la convicción de la gente común. El sueño de Martin Luther King no vive hoy en los monumentos de piedra, sino en las acciones de cada persona que se levanta contra la injusticia, que alza la voz contra el odio y que trabaja, en su propia comunidad, para construir un mundo más justo y compasivo. La marcha que él comenzó aún no ha terminado. Si este video les ha gustado, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. Tampoco olviden ver nuestros otros interesantes videos. Gracias por acompañarnos en este viaje.